Hola. Hola, doctor. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? está? Habla Isaac Hola, de Trainer acá de México. Hola, Isaac. Creo que aún no soy el co-host. Continue. Ya, doctor, ya Ahora sí. Sí. Voy a dar una breve presentación, doctor, para... Ahí usted va a hacer una presentación de antes. Sí, Isaac. es, eh, Está bien, doctor. Podemos comenzar ya. Estábamos dando 5 minutos para poder que se juntara más gente, para poder admitir más gente de los Ok. participantes. Nada más hacerles una breve indicación que mantengan sus micrófonos apagados y sus videos apagados también. Y bueno, doctor, lo presento brevemente. Él es el doctor Sergio Bernardes. Él es él es gerente de desarrollo de productos allá en Brasil, cuenta con maestría y doctorado también por parte de la Universidad de Sao Paulo. Y bueno, pues el día de hoy nos va a estar hablando acerca de las buenas prácticas que debemos de llevar a cabo en los ambientes dentales. Entonces, voy a estar aquí en toda la presentación por si necesita algún apoyo con alguna palabra. El doctor habla muy bien español, pero si necesita algún apoyo voy a estar acá. Y pues bueno, doc, qué gusto tenerlo por acá y bienvenido. Muchas gracias por la presentación, Isaac. Y bueno, sin embargo, si acaso yo no, bueno, sin la falta de alguna de las palabras, me falta algunas palabras, por favor me ayude, que ahí voy a necesitar, ¿ah? ¿Todo consiguen escuchar muy bien? ¿Consiguen mirar la pantalla? ¿Va bien, Zach? Sí, doc, está perfecto, se ve muy bien. Ok, perfecto. Entonces, al final vamos a hacer la parte de preguntas y respuestas. Por enquanto mantenemos todos en mute, ¿sí? Y en el final la gente va a hacer la parte de preguntas y respuestas en la parte de chat. ¿Es así que vamos a hacer, Isaac? Es correcto. En la parte de abajo está un icono de chat y ahí van a poder ir colocando las preguntas. Al final las vamos a leer en una breve sesión de preguntas y respuestas. Entonces las pueden ir anotando conforme vayan surgiendo y al final las leemos. Bueno, perfecto. Bueno, doctores, buenas tardes. ¿A qué horas? Bueno, tenemos acá gente de toda Latinoamérica. ¿Ah? Esto va a ser como nos sentimos como verdaderos Che Guevaras, pasando por toda Latinoamérica, desde la Patagonia hasta México, a donde vamos a hablar acerca de bioseguridad en nuestra consulta. Es un gran placer poder estar acá con ustedes hoy, poder dividir un poco de este tema con ustedes en esta 1 hora que tenemos. Yo ya fui cariñosamente presentado por Dr. Isaac de México. Mi nombre es Sergio Bernardes, soy odontólogo y bueno, yo trabajo en una compañía de implantes dentarios que se llama Neodent hace más o menos como desde 2005, entonces hacen como 15 años que yo trabajo en parcería con el fundador de Neodent, Dr. Genio Tomé, que acá se encuentra conmigo en esta foto. Incluso yo estoy haciendo el webinar acá con ustedes de nuestro laboratorio de desarrollo de nuevos productos. Acá por detrás de mí es donde las cosas todas empiezan. Entonces trabajo acá en la fábrica de Neodent. Más precisamente estoy hablando con ustedes acá, de esta parte acá de la planta de Neodent donde pueden mirar. Bueno, como decía, yo soy odontólogo y bueno, Doctor, ¿sí? perdón ¿Claro? que lo interrumpa. Nada más un detallito. ¿Podría hacer co-host a Manojai, por favor? Para que podamos... Así hago. Participantes, search, hi. o Strauman Group. Entramos como Strauman Group. Ok, ahí sí. Pero tengo 2 Strawman Group acá como co-host, ¿eh?
El primero, la primera opción, por favor. Es que al final... Es que ya son co-host, Isaac. Ya lo son, ¿eh? Todos los Strongman Group que tengo acá ya lo son co-host. ¿Y hay manera de hacerlo host? Porque como que Sí. no se puede grabar si no es host. Ah, entiendo ahora. Ajá, Make host. sí. Perfecto. ¿Ahí Bien. sí? Sí, ¿Ok? sí, perfecto. Gracias, perdón. Perfecto. Bueno, entonces así seguimos. Entonces, como decía, bueno, yo me encuentro acá hablando con ustedes de la fábrica de Neodent, más precisamente en este punto acá de la planta. Y como decía, también soy odontólogo. Trabajo en ILAPEL, nuestro centro de enseñanza e investigación en odontología. ILAPEL es una facultad de odontología reconocida por el gobierno brasileño como esto. Nosotros seguimos con curso de posgrado allá. Yo soy uno de los profesores del curso de maestría y doctoramiento. Y bueno, en ILAPEL es donde yo sigo siempre 2 días de la semana con mis prácticas clínicas. Entonces, yo, Sergio, trabajo en estos 2 ambientes, digamos así. Acá donde me encuentro, en la fábrica de Neodent, y en ILAPEL como odontólogo, donde sigo practicando con implantes dentarios y prótesis dentales, porque soy especialista en implantología y prótesis, ¿vale? Bueno, esto aquí hago yo, es lo bueno, como hago mi labor, mi trabajo, y bueno, pero nosotros nos encontramos acá hoy para hablar cerca de un grande elefante blanco que desafortunadamente se encuentra en todo el mundo. Este elefante blanco es un virus que está haciendo un desafío. Acá en Latinoamérica, un desafío muy grande, especial en mi país, Brasil. Nosotros hoy, desafortunadamente, somos el segundo país con el número absoluto, con el segundo lugar del número con más óbitos, con más muertes relacionadas a la doença criada por este virus. Bueno, obviamente en Brasil tenemos como 200 millones de personas, somos un país muy grande y bueno, esto también no ayuda, dificulta un poco más el control de esta enfermedad. Bueno, este elefante blanco más precisamente se empezó a hacer muy, pero muy, digamos así, específico para nosotros odontólogos, especialmente porque en cuando se empezó la pandemia en todo el mundo, también se habló mucho de que nosotros odontólogos tal vez somos los profesionales con un grande riesgo de la contaminación de esta enfermedad. Esto incluso fue un dato que salió en todas las millas de todo el mundo y desafortunadamente algunos de nuestros amigos, de nuestros colegas odontólogos, empezaron incluso a divulgar este dato en tus medias sociales. Empezaron a hablar mucho acerca de esto, no solamente con nosotros, pero también hablaron con los pacientes. Y a veces, doctores, bueno, vamos a hablar un poco de esto. Una de las cosas más difíciles, creo yo, para el manejo de esta enfermedad que vivimos hoy, es que en este momento tenemos mucha comunicación. O sea, en el mundo moderno la información va muy rápido de un punto a otro y esto a veces, la forma como nosotros analizamos la comunicación puede ser también un gran desafío, ¿saben? ¿Por qué yo digo esto a ustedes? Porque, bueno, yo concuerdo que nosotros odontólogos tenemos un gran riesgo
cuando se habla de enfermedades de orígenes virales, especialmente porque trabajamos muy cerca del rostro, de la cara de nuestros pacientes. En las enfermedades virales, en especial el virus, el nuevo coronavirus, esa es una enfermedad que tiene mucha relación con los aerosoles, con las gotas. Y ahí, en el mismo tiempo que sí tenemos riesgo, yo gustaría recordar a todos los amigos, hermanos odontólogos, que acá estamos juntos hablando en este momento, que sí, nosotros tenemos un gran riesgo, pero en el mismo tiempo, nosotros somos profesionales que estamos acostumbrados a trabajar en ambientes de riesgos biológicos hace muchos tiempos. Doctores, si pensamos en todos profesionales de área de salud, nosotros tal vez somos entre los profesionales que tenemos más conocimientos de manejo en riesgos biológicos, en situaciones de desafíos biológicos. O sea, sí, odontólogos tienen grandes riesgos, pero al mismo tiempo nosotros fuimos entrenados en nuestra facultad, durante nuestra formación como odontólogos, fuimos muy entrenados cómo tener nuestros cuidados. Y bueno, el día 11 de marzo fue decretada la pandemia mundial. Desde ese momento en que la pandemia mundial fue decretada, en el primer momento lo que pasó conmigo, Sergio Bernardes, bueno, yo particularmente me quedé muy preocupado, pero que al revés de pensar en cerca de los problemas, desde el día 11 de marzo, yo personalmente tengo pensado mucho, no en el problema, pero personalmente tengo pensado mucho en las soluciones. Por suerte, trabajo con un equipo en Neodent, acá en una compañía del grupo Straumann, de Straumann Group, que muchas personas tuvieron la misma conciencia de no solamente pensarmos en el problema, pero sí pensarmos en las soluciones. Y ahí, con el grupo que trabajamos, empezamos a estudiar bioseguridad, pero intensamente. Y ahí esto que gustaría que todos mis amigos de América Latina hiciesen igual, que estudiasen. Es por eso que estamos acá hoy juntos, porque tengo certeza que todos ustedes también tienen mucho interés en buscar las soluciones. Y empezamos como un grupo, desde Straumann hasta Neodent, a buscar las soluciones e hicimos prototipos de face shields. Empezamos a estudiar mascarillas, distintas mascarillas, a entender cómo debemos nos proteger de esta enfermedad. Y con esto en mente, creamos manuales que estamos muy contentos, y creo que por esto que me encuentro hoy acá hablando con todos ustedes, doctores de toda América Latina. Porque conseguimos crear manuales que están disponibles. Si ustedes escanean, hacen un scan, una foto, sacan una foto de la pantalla de la computadora, pueden tener acceso a este link a donde van a poder bajar manuales de buenas prácticas en bioseguridad en los ambientes odontológicos. O sea, es básicamente una vuelta en el pasado, en nuestro tiempo de graduación, a donde tivemos nuestra formación. Pero lo que necesitamos ahora es de efectivamente tener certeza que estamos aplicando esto en nuestra consulta diaria. Ahí creamos este manual de bioseguridad de manera general. Y creamos también un manual de bioseguridad aplicada a los protecistas. Porque al final, cuando hablamos de prótesis dentarias, es cuando tal vez este virus o esta enfermedad
tenga así un grande velano, tenga así un grande enemigo que tenemos que luchar. Porque esta enfermedad en especial tiene una relación muy cerca de la respiración. Bueno, doctores, el virus se llama el SARS-CoV-2 porque es una síndrome severa, aguda, del coronavirus, del nuevo coronavirus o del coronavirus 2. Había un coronavirus que, bueno, es un virus conocido, pero no sería tan agresivo en humanos. El coronavirus 1 era un virus que tenía una contaminación especial de animales, y con la evolución de esto para el coronavirus 2, tuvimos la enfermedad del coronavirus. Entonces, el COVID es el nombre de la enfermedad. El SARS-CoV-2 es el nombre del virus, ¿ok? Pienso que eso es muy, muy importante para nosotros sabernos comunicar. Porque como decía ustedes, en el momento que esta pandemia se fue declarada, empezamos a tener mucha información. Y ahí, hoy, en los días de hoy, tenemos información por WhatsApp, tenemos información en las millas, tenemos informaciones por correos. La información hoy es una cosa muy buena. El exceso de comunicación también es una cosa que no es tan buena, porque al final hay muchos, no sé tal vez la palabra correcta para encontrar en español, pero hay mucha información. Y hay información que es precisa o tampoco no es tan precisa. La primera cosa que me gustaría dividir con todos ustedes es cuidado con que muchas veces miremos en la prensa. La prensa no es científica. La prensa sí nos divide mucha información, pero muchas veces la prensa hace información que no es tan analizada críticamente desde el punto de vista de salud. Bueno, lo que sabemos efectivamente hasta ahora. Un ejemplo práctico. La prensa habló mucho acerca de la sobrevida del coronavirus. En acero se puede quedar por 3 días activo. En polímeros, en plásticos, como 3 días en superficies prácticas. En cartón, en superficies de papel, se puede quedar como 1 día activo. Y en el aire, como aerosoles o como gotas, se puede quedar por hasta 2 horas y 30 minutos. Pero doctores, cuidado con la información. Este virus, lo que se sabe hasta ahora, es que este virus vive en ambiente de humedad. Este virus pasa por un contacto directo por manos y mucosas, sea oral, nasal o incluso ocular, pero de estructuras o superficies que tengan humedad. O sea, en ambientes secos, este virus no vive. Los coronavirus son conocidos en microbiología por no tener una estructura proteica, pero sí tienen una estructura lipídica. Es un graso. Un graso es una estructura que no es tan fuerte, que es simple. Por eso que cuando utilizamos alcohol gel, se evapora fácilmente. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque para la presencia del virus necesita de tos o estornudo. Necesita de gotículas, de gotas, de aerosoles. Este virus no vive en el aire, no vuela. Entonces, doctores, humedad es extremadamente importante en este contagio. Las micropartículas, cuando se habla, se pueden quedar suspensas en el aire, pero obviamente si tiene un cambio de aire muy rápido, en poco tiempo, 40 minutos, 30 minutos, se puede cambiar. Y esto, tal vez en la consulta podemos tener exhaustores
que hagan, que aceleren el cambio de área. Podemos tener la ventana de la consulta abierta para el cambio de área se tornar más rápido. O sea, el grande vehículo es efectivamente las gotículas. Hay probables vías orofecales que también pero tampoco es 100% comprobado, como la capacidad de contagio, pero sí es posible porque este virus se pasa por este tipo de contaminación. Se sabe también que el periodo de incubación va entre 2 a 14 días. Y por eso cuando tenemos señales y síntomas, y ahí vamos a hablar un poco de esto, porque tenemos que hablar. Nosotros como profesionales somos de salud, somos agentes de salud. Y tenemos que sacar las dudas de nuestros pacientes en caso ellos necesitan. Entonces es muy importante que tenemos la información correcta. Este periodo de incubación entre 12 a 14 días tiene promedio 5 a 6. O sea, ni siempre de 12 a 14, pero si tenemos señales y síntomas como falta de olfato, falta de paladar, no siente gusto de la comida, el chero, si tiene fiebre, si tiene dolores corporales, si tiene señales y síntomas del COVID-19, bueno, ahí tiene que se quedar en periodo de cuarentena por 2 semanas para evitar el contagio en otras personas. Por ahí sí con un isolamiento forzado. Entonces, este periodo es el periodo, porque después de eso no continúa. Hay mucha gente que habla, por ejemplo, del nuevo contacto, de un nuevo contagio, después que la gente ya tiene contacto con el virus. Pero esto tampoco fue comprobado. Lo que se pasó fueron casos clínicos, y estos casos clínicos son relatos de casos. O sea, no es un análisis epidemiológica que tiene un consenso. Entonces, cuidado, la recontagio, el contagio que se pasa más una vez, sería algo que no es hablado en la prensa, pero no es algo común, normal. ¿Vale? Bueno, lo que sabemos hasta ahora, sabemos que estos virus sí son altamente contagiosos, como un sarampión, pero la transmisión del coronavirus se pasa en la gota de saliva, en el estornudo, en la tos, en la flema, por el tema de necesitar de humedad. Se pasa con el contacto personal próximo, como un saludo, un contacto, un apretón de manos, con superficies contaminadas, pero como decía, superficies contaminadas, ¿qué pasa? Que tengan humedad y que no solamente tengan la humedad, pero no pasen la piel. Es necesario contacto con la superficie con humedad y después que se lave las manos en la boca, nariz o ojos. O sea, que después venga a la cara. Esto es el grande enemigo. Es con estas gotículas, con los aerosoles, que ahí sí tenemos que cuidar. Y desafortunadamente nosotros como odontólogos tenemos muchos procedimientos que en determinados momentos se emiten muchos aerosoles. Entonces tenemos que cuidar. Así como que tenemos que cuidar en los baños. Los baños mismos en nuestra casa o los baños públicos, tenemos que cuidar que se tampe estos vasos sanitarios. ¿Por qué? Porque estos que no se tampan son como verdaderos chafarices que van a emitir. Y como decía, hay transmisión orofecales. Entonces, tenemos que cuidar. Esto tenemos que tener como en nuestra vida, en nuestra consulta, tenemos que tampar las cosas para evitar este contagio o esta propagación de los aerosoles. Porque como decía, los aerosoles son sí los grandes enemigos. Y la prensa ha hablado mucho de esto. Tenemos que vivir ahora un nuevo normal. Son como nuevos hábitos de relacionamiento interpersonal que son importantes, y ahí va a cambiar la forma como nosotros nos relacionamos con nuestros pacientes también. Bueno, con los pacientes tenemos que trabajar como
como queremos trabajar con la gente. Tenemos que trabajar como si todos estuvieran infectados. Porque desafortunadamente, 85% de la gente que se infectó con esta enfermedad del COVID-19 se infectó por personas que tenían el virus, pero serían asintomáticos. Entonces, los asintomáticos son efectivamente los vectores. Pero como decía, son vectores en máximo 2 semanas. ¿Ok? No son vectores eternos. ¿Vale? Como los murciélagos, ¿dónde se empezó todo? Los murciélagos son vectores que siempre pasan la enfermedad. Pero nosotros humanos no somos vectores siempre, solo en cuanto infectados. Y ahí que es el gran desafío. La infección se pasa mucho por los asintomáticos y tampoco hoy tenemos un protocolo de tratamiento efectivo. Sabemos algunas cosas, sabemos que hay grupos de pacientes que tienen más riesgos, vamos a hablar acerca de esto también hoy, pero los vectores pueden ser cualquier uno. Y así tenemos que pensar en nuestra consulta. Una vez que sabemos de esto, doctores, la causa son personas asintomáticas. En especial los aerosoles formados por esas personas. Por eso que el distanciamiento social es muy importante. Tenemos que, en este momento que estamos regresando gradualmente al nuevo normal, tenemos que entender que el distanciamiento social es de extrema importancia. Entonces, tenemos que saber que por lo menos 1.5 a 2 metros de distancia para hablar con nosotros es importante. ¿Qué distanciamiento sería esto? Bueno, yo hablo con la gente que tenemos que tener como si yo y la otra persona tuviésemos los brazos así, extendidos, y más o menos esto sería la distancia entre dos personas de 1 metro, 1.5 o 2 metros de distancia, ¿ok? Entonces, esto es importante en el momento de los relacionamientos interpersonales. Una cosa que tengo hablado mucho, porque vamos a empezar ahora a especificar un poco el tema para nuestra consulta y cómo relacionamos con nuestros pacientes. Bueno, a veces, doctores y doctoras, tenemos consultas en casas. Y entonces somos nosotros en la clínica y ahí conseguimos, digamos, como aplicar o utilizar las cosas que se encuentran en el manual que hicimos muy fácilmente, porque somos dueños de nuestro espacio. Pero muchas veces tenemos nuestras consultas en edificios, en predios, y ahí, bueno, dividimos los espacios comerciales con otras personas y nosotros somos agentes de salud. Entonces, en este momento que están preparando, que estamos regresando, necesitamos hablar con los síndicos, con la gente que cuidan de estos predios, para que, por ejemplo, los edificios, los ascensores, que son ambientes comunes, tienen que tener reglas de uso de estos ascensores, porque no podemos tener mucha gente dentro de un ascensor ahora. No podemos dividir los espacios. Necesitamos de tener un espacio mensurado para tener este distanciamiento de 9 metros cuadrados por persona. Porque si queremos tener los 2 metros de distancia de la gente, tenemos que tener estos 2 metros cuadrados, es 9 metros cuadrados por persona. Tenemos que tener alcohol gel dentro de los ascensores. Tenemos que tener alcohol gel disponibles en los ambientes donde estamos, donde se quedan nuestras consultas. Necesitamos pedir que la gente haga la higienización constante de estos ascensores. Porque como decía, las clínicas a veces son nuestras o a veces se encuentran en ambientes que son divididos con otras cosas. Bueno, acá, por ejemplo, en nuestros ambientes, tanto en Milapel cuanto en la fábrica de Neodent, estamos haciendo un control de la gente. ¿Cómo es hecho el control de la gente? Tenemos como carpets con agentes químicos para que la gente llegue, y esto tenemos que hablar. Hoy en nuestra consulta tenemos que tener eso para la recepción
o cuando la gente llega en el edificio que tenemos hoy nuestra consulta dentro del ambiente del edificio. Entonces tenemos como carpets para la gente con agentes químicos, en uno con los pies, limpiar en los pies, en el otro un para secar. O sea, pedimos que la gente haga los agentes químicos para los calzados, se limpie y después otro para secarlos. Y ahí entramos en la recepción. ¿Cuáles son los agentes químicos que estamos manejando? Bueno, existen distintos agentes químicos. Ustedes pueden trabajar con hipoclorito de sodio, con cloro, y ahí con el hipoclorito de sodio pueden tener la mezcla de 1 de agua para 1/4 de hipoclorito de sodio. O sea, pegamos la agua clorada, dividimos 1 para 4. 4 de agua, 1 de cloro para se crear el hipoclorito de sodio. Y esto puede ser un líquido que podemos utilizar para la superficie de nuestra consulta. Para los pies. El problema es que esto en los pies a veces pueden manchar un poco el piso, puede ser un poco agresivo en cosas que tengan coloración. Y ahí pueden utilizar agentes químicos que tengan con base el alcohol de 70 grados. Yo voy a presentar acá, tenemos un agente químico que estamos trabajando en Nilapel. Esa es una marca comercial que se llama Oxivivir. Esto es un agente químico a base de peróxido de hidrógeno, que tampoco tiene riesgos de manchar los pisos. Entonces, si manejamos sustancias químicas con hipoclorito de sodio, con alcohol o con peróxido de hidrógeno, con agua oxigenada, podemos cuidar de este virus en especial. Entonces, repitiendo, la agua con cloro, 4 de agua y 1 de cloro. Alcohol 70. El alcohol 70, doctores, cuando es sanitizante, es solamente el alcohol, ¿ok? Líquido. Cuidado con el uso del alcohol líquido para las manos, porque en las manos es más interesante que usamos productos que son cosméticos. ¿Por qué? El gel al final tiene un potencial hidratante. Y si utilizamos solamente el líquido puede a veces deshidratar las manos y podemos tener las manos ahí deshidratadas como nos ferir. Un otro agente que es fuerte es la agua oxígena en 10 volúmenes, que mucha gente incluso tiene hecho enxagues. ¿Cómo hacen el enxague? Bueno, es como 3 de agua y 1 de agua de peróxido de hidrógeno, de agua oxígena en 10 volúmenes. 3, 1. Pero esto nosotros en Nilapel no estamos haciendo en todos los pacientes. Para los pacientes, antes de la consulta, estamos utilizando Listerine. Porque al final Listerine tiene como 60% de alcohol y tiene capacidades contra el virus. La agua oxígena 3 para 1 solo estamos recomendando en caso sean pacientes diagnosticados con el COVID. Y ahí no solamente los pacientes van a hacer esto en casos de urgencia, si tienen dolor en los dientes, si pues, los pacientes tienen urgencia, doctores, tenemos que los atenderlos. No podemos negar un atendimiento. Y como decía, no tenemos miedo porque fuimos entrenados para esto. Y ahí pedimos que el paciente haga el bochecho con esto, con esta solución. E incluso nosotros del equipo también hacemos después de la consulta. ¿Ok? Es interesante.
Bueno, vamos a hablar acerca de estos protocolos acá durante la presentación. Pero como decíamos, esto Opsividir es un tip para los pies y para las superficies del piso si quieren utilizar, ¿ok? Y esto también es muy bueno para electrónicos, para aparelhos, teléfonos, porque esto evapora muy rápido para la computadora y no es agresivo. Este producto no es agresivo y tiene un costo muy accesible para productos electrónicos, ¿ok? Bueno, volviendo a nuestro protocolo con los pacientes. Los pacientes llegan en la consulta, llegan en el predio donde manejamos y primera cosa tenemos que medir la temperatura. Hoy existen estos termómetros a láser que hacen la medición de la temperatura muy rápido y tampoco necesitamos el contacto. O sea, con esto conseguimos respetar muy fácilmente la cuestión de los distanciamientos, del distanciamiento social con este tipo de solución, ¿ok? Y un cuidado, esto no es muy preciso. Con esto tenemos una idea. En si caso el paciente tenga un síntoma, una fiebre arriba de 37,5, 37,8, ahí sería interesante utilizar termómetros de contacto, que son más precisos, ¿ok? Entonces, esto es para tenernos una idea. Y ahí después, con precisión, con contacto. Pero con contacto hay más riesgos. Por eso que empezamos pidiendo que la gente de nuestro equipo haga la medición en la entrada de la recepción de la clínica. Bueno, otros señales que son importantes, que ustedes incluso antes de una consulta pueden preguntar a los pacientes. Pueden preguntar incluso por teléfono en los días de hoy. La telemedicina ha sido una gran herramienta para nosotros hablar con los pacientes. No tener odor, no tener paladar, pacientes con mucha tos. Estos son señales importantes del virus. De acuerdo con el CDC de Estados Unidos de América, pacientes con calafríos, también dolores musculares, dolores de cabeza intensos, dolores de garganta. Estos son los 7 principales síntomas, ¿vale? Fiebre, calafríos, ausencia de odor, ausencia de paladar, dolor de cabeza, dolor corporal, tos. Estos son los principales, son los 7 síntomas del COVID, que son al final los síntomas de una gripe común. Bueno, entonces volviendo a los cuidados en nuestra consulta. Los pacientes llegan, tienen los carpets, pisan, limpian los pies. Hay doctores que están sugiriendo el uso de los protectores de calzado en la recepción. Nosotros en ILAPEL decidimos que no. Los protectores de calzado solo son utilizados para dentro del ambiente clínico. Para el ambiente clínico son interesantes. Para dentro de la recepción, no. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando los pacientes meten con las manos estos protectores, las manos se quedan contaminadas. O sea, los pacientes no son entrenados. Se limpian los pies con los carpets, con los líquidos, y los secan. Ahí es más fácil para ellos controlarnos. Pero esto en el ambiente de recepción. Hay una solución que puede ser de la gente utilizar los protectores de calzados con estas máquinas automáticas. Pero si hacen esto, tienen que hablar con los pacientes que en el momento de van a sacarlo, cuando salen de la consulta, tienen que higienizar las manos, ¿vale? Con alcohol gel o con jabón convencional lavando las manos, ¿ok? Al final, alcohol gel, el lado de lavar las manos son tan eficientes, son igualmente eficientes, ¿ok? La ventaja es que con alcohol gel puede ser un poco más rápido. Entonces, para no nos quedamos haciendo el procedimiento muchas veces. Por eso que el alcohol gel tiene una ventaja en este sentido, ¿ok? Bueno, entonces, la higiene de las manos es muy importante. Bueno, este vídeo que estoy presentando a ustedes es un vídeo muy interesante que puede ser utilizado para entrenamiento del equipo de ustedes.
Básicamente, guantes, el equipo puede hacer el entrenamiento de la lavaje de manos perfecta, correcta, con una tinta, con una coloración. Y ahí mira, si no hacen la secuencia que tenemos en nuestros manuales, incluso ustedes pueden bajar estas imágenes, si no siguen la secuencia, vamos a mirar que, por ejemplo, acá en estos sitios, no se limpia si no hace la limpieza correcta de las manos. Entonces, este video es un video que es muy interesante para el entrenamiento de nuestro equipo que trabaja con nosotros. Se puede dividir, cosas así, o que ustedes pueden producir este tipo de video con el logo de la consulta de la clínica de ustedes y cosas así, ¿vale? Bueno, todos estos pósters que estoy acá presentando son importantes que tenemos en nuestra clínica, porque si estamos pidiendo el europeo en nuestra consulta es esto, la gente llega, limpia los pies, alcohol gel dispuesto, instrucciones para limpiar las manos cuando llegan o usan el alcohol gel, y antes de entrar en el ambiente clínico, en el gabinete propiamente dicho, pedimos que los pacientes laven el rostro para que disminuya un poco una potencial bacteriemia, ¿ok? Incluso, dependiendo del procedimiento, a veces, yo no sé si miraron en la propaganda que hicimos de este webinar, que yo, Sergio, tenía barba y ahí no tengo más barba. Es porque en el momento que decidimos volver con nuestros atendimientos, yo decidí sacar la barba, porque estamos atendiendo con la N95. Y doctor, la N95 no veda perfectamente si tengo barba. Y ahí, bueno, tenía una opción. O me quedara un poco más bonito con la barba, porque al final la barba, nosotros que somos un poco gorditos, la barba ayuda un poco con la estética. O, bueno, me quedo un poco más feo y, bueno, pero menos tengo la protección, la bioseguridad garantizada. Y así lo hice. Entonces, decidí me quedar un poco más feo, pero cierro con la N95. Y bueno, si tenemos la N95, siempre hacemos el testeo de soplar para tener certeza que está bien vedado. Y ahí, bueno, saqué la barba. Y a veces, yo pienso que tal vez algunos de los pacientes en especial, cuando vamos a hacer procedimiento con aerosoles que giren o aerosoles de prótesis en especial, tal vez tenemos que pedir que nuestros pacientes saquen la barba. Ahí, bueno, es una decisión que ustedes tienen que tomar junto con el paciente, en especial en pacientes que tienen la enfermedad o garantizada, y ahí vamos a hacer procedimientos de urgencia con dolores. Ahí, bueno, si los pacientes tienen el COVID, tienen que sacar. No hay que hacer, porque tenemos que nos procurar. Al final, doctores, nosotros, odontólogos, tenemos mucho más riesgo de recibir la doenza do que de nosotros contaminarmos nuestros pacientes. Por esto que esta prensa, esta noticia de que los pacientes, que nosotros pasamos a los pacientes, que yo presenté cuando empezamos el New York Times, esto me preocupa mucho. Al final, nosotros que somos las víctimas en potenciales, nosotros en nuestro equipo, los pacientes tienen menos chance, menos posibilidad de recibir la doença de nosotros. Al final trabajamos todos protegidos de los pacientes que se quedan con la boca abiertas emitiendo la doença. Entonces, tenemos que nos proteger más. No que no tenemos que proteger a los pacientes, sí tenemos, pero que tenemos que nos proteger mucho más en nuestro equipo do que al revés. Bueno, este es un otro punto interesante que tenemos que explicar, orientar a los pacientes que hagan lo que hoy se habla en la prensa de manera general, se llama esto de etiqueta respiratoria. O sea, doctores, los contactos de las manos en el rostro, que es muy peligroso. Entonces, siempre que vamos a toser o estornudar, tenemos que colocar los brazos adelante. Y esto es parte del nuevo normal. Tenemos que cambiar este hábito de meter la mano en las caras. Esto es muy, pero muy peligroso. Un otro tema que también me preocupó mucho cuando miré en la prensa, mucha gente habla
son estos datos de estudios in vitro. Que un estornudo tiene aerosoles, van a 8 metros de distancia. Cuando la gente mira estos estudios, se quedan muy preocupados, como, wow, ¿y ahora qué va a hacer? Doctores, mira, tenemos protección. Esto nos pasa. Esto, si tiene el viento, si tiene una dinámica de aire, todo esto cambia. Estos estudios son in vitro. Entonces, cuidado, más una vez, cuidado con que se mire la prensa de manera general. A veces se pasan mucho excesos. Por eso que la etiqueta respiratoria es muy importante, de hablar con los pacientes, de entrenar con nuestros pacientes, de tener esto disponible en toda la consulta. Y esto tenemos que cambiar. No podemos meter las manos en la cara, en especial ojos, nariz, boca. Siempre tenemos las manos higienizadas. Cuando los pacientes entran en la consulta, esto es importante porque los hombres tienen que cuidar de la barba, pero las señoras, las mujeres, tienen que entender que lavar el rostro va a ser muy importante. Y nosotros en Hillapel, con nuestra consulta, estamos pidiendo que los pacientes hagan esto. ¿Por qué es importante? Porque a veces las señoras, las mujeres van a tener maquillaje y tienen que estar informadas que lavar los rostros antes de la consulta odontológica es importante. Cuando entran en el ambiente clínico, sacamos pendientes, pedimos que prendan, recoja los cabellos, anillos escolares también se saquen, porque estos son puntos de potenciales infección. Y también esto pedimos no solo para los pacientes, el equipo que trabaja con nosotros, yo, en cada vez que estoy haciendo la consulta, porque ya estoy atendiendo pacientes en Hillapel, cada vez que termino la consulta, yo lavo el rostro, entra un paciente, otro, yo no estoy usando más pendientes y anillos, y pido que todo el equipo de apoyo que trabaja con nosotros haga el mismo, ¿ok? Entonces tenemos que cuidar. Bueno, todos estos pósteres que estamos presentando acá a ustedes están disponibles también para download, a donde ustedes pueden bajarlos y pueden después tener una arte en alta calidad y pueden distribuir en la consulta de ustedes, ¿ok? Bueno, esto para mí es la parte más difícil, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar con las manos, y esto también pienso que es interesante del nuevo normal que tiene que ser hablado con nuestros pacientes. Tenemos que crear hábitos de evitar de meter las manos en la cara, en el rostro, porque esto es un potencial de infección muy alto. Y nosotros humanos estamos acostumbrados a hacer esto. Usamos las manos en la cara para nos expresar. Y tenemos que nos cuidar, porque mismo en la iglesia ahora vamos a tener que hacer distinto. Ese es lo normal, doctores. Tenemos que cuidar. Esto es parte de nuestro entrenamiento, lo que queremos para nuestro futuro, ¿sabes? Y de nada adelanta, muchos de nuestros pacientes, incluso hoy hay gobiernos acá en Curitiba, donde vivo yo, están pidiendo que la gente use mascarillas, pero si la gente usa mascarillas, la gente usa guantes y no son entrenadas para esto, de nada adelanta. Mira, esto fue una simulación también con tinta, que es interesante, porque muestra cómo, por ejemplo, en una tienda, en un supermarket, en un supermercado, podemos nos contaminar fácilmente, solo de meter las cosas. Entonces, cuidado incluso, porque muchos pacientes, muchas personas generales, cuando se encuentran de mascarillas, piensan que están protegidas, cuando de verdad no están. Y ahí quebran o no hacen las principales cosas. Las principales cosas son: no coloquen las manos en la fase y respeten el distanciamiento social. Y estas son las cosas más importantes. Y hagan la higienización de las manos del rostro constantemente. Entonces, cuidado, porque a veces el uso de mascarillas por los pacientes es una falsa sensación de protección cuando de verdad no se pasa. Bueno, esto también es un tema polémico para nosotros odontólogos ahora. Bueno, yo en Hillapel tengo trabajado con las N95 de manera general. Estamos usando y usamos la N95
y colocamos una máscara cirúrgica arriba. ¿Por qué la máscara cirúrgica arriba? Para que la N95 pueda ser usada más veces. Estamos colocando la técnica de la N95 en los pequeños potes plásticos. Entonces, colocamos el pote plástico, sacamos la mascarilla, tenemos los potes con agujeros, ¡pum! Metemos en un ambiente seco. Idealmente, estas mascarillas son cambiadas son utilizadas por 8 horas. Utilizamos esto entre 4 y 8 horas. ¿Por qué entre? Porque a veces hay procedimientos que se generan muchos aerosoles. Y si tiene mucha humedad, ahí las mascarillas tienen que ser cambiadas más frecuentemente. La ventaja de meternos una mascarilla cirúrgica arriba es que ayuda a proteger un poco más la N95, los respiradores, o la PPF2, de humedad. Se recuerden, el gran problema es la humedad, doctores. La humedad es nuestro gran desafío. Entonces, protegimos con esto, estamos trabajando con el 95 y la mascarilla cirúrgica arriba, porque siempre que manejamos en la boca del paciente no hay cómo manejar. Si seca, entonces, bueno, si van a hacer, obviamente, por ejemplo, una selección de pacientes, un examen inicial que nos va a secar, ¿sabe? Eso es difícil controlar cuando nos va a generar aerosoles. Y el problema de estas mascarillas es que no son muy confortables. Pero si van a hacer un procedimiento de, no sé, por ejemplo, en ortodoncia, ¿a dónde vas a usar alineadores o cosas que no van a generar aerosoles? Cirugía, por ejemplo. Cirugía no se genera aerosoles. Hay cirugías que se generan, hay cirugías que no se generan. Entonces, ahí pueden usar solo la máscara cirúrgica con el face suit. El face suit también va a ser parte del nuevo normal, no hay lo que hacer. Bueno, una cosa importante es entendernos los ambientes donde estamos trabajando. Por ejemplo, en un supermercado tenemos una dinámica de mucha gente. Ahí necesita que los pacientes usen mascarillas siempre. Pero en ambientes de escritorios, grandes clínicas, en ambientes de área de recepción, no podemos tener mucha aglomeración de personas. Y si no tiene mucha dinámica de personas, tenemos que ser efectivos en coordinar el agendamiento ahora de nuestros pacientes, doctores. Tiene que ser coordinado de forma efectiva, eficiente. Porque no podemos tener mucha gente en la área de recepción. Entonces, cuando hoy vamos a trabajar con nuestros pacientes, tenemos que entender que vamos a hacer una consulta de muchos procedimientos. Doctores, muy importantes, muchos procedimientos con nuestros pacientes. Entonces, la área de recepción tiene que ser, es distinto de un transporte público. No tiene mucho movimiento de personas. Tenemos que tener una recepción respetando los distanciamientos dentro de la recepción, con poca gente. Y las consultas tienen que ser muchos atendimientos en mucho tiempo. O sea, no hay más espacio hoy para una consulta de cambiar un provisional. No. Tiene que hacer un provisional, una restauración, tiene que hacer una limpieza y una restauración. O sea, las consultas son más largas y muchas cosas siendo hechas para que los costos de las cosas que estamos hablando acá, de los EPIs, se puedan valer. Porque los EPIs van a hacer una consulta más cara. Tenemos que hablar con nuestros pacientes. Mira, la consulta odontológica ahora tiene que ser más larga, porque vamos a hacer muchas cosas en tu boca en virtud de los riesgos que tenemos con nuestro equipo, en virtud de tenemos una consulta con un costo más accesible para ustedes. Entonces, tenemos que tener un costo básico, fijo, de una consulta que tenemos que medir cuánto es por el uso de EPIs. Entonces, hacemos estos, tenemos que tener cuidados. Nuestras áreas de recepción también tienen que tener equipamientos que tengan la protección. Tenemos que tener alcohol gel disponible. Tenemos que tener las plumas. O sea, no podemos mantener ahora en nuestra recepción mucha gente.
En el momento ahora, estamos en el momento del cambio. Espacios. Pueden encontrar ahora en la consulta de ustedes espacios para respetar los distanciamientos. Van a tener que adaptar en la consulta de ustedes, doctores, estos shields para que la gente de la recepción, el equipo de ustedes, tenga un distanciamiento al hablar con los pacientes. Bueno, los cumple zapatos, como decía, no pienso que son necesarios en la recepción, porque si tienen la protección de los cuidados de los tapetes, de las carpets, de los carpetes, ahí es suficiente, ¿ok? Bueno, cuando adentro en la área clínica, en el gabinete propiamente dicho, también tenemos que tener cuidados. Como decía, tenemos que hacer los enjuagues. Y los enjuagues, yo aviso con ustedes, no necesitan siempre con peróxido de hidrógeno para todos los pacientes, pueden ser con Listerine, ¿ok? Al final el peróxido de hidrógeno no es tan agradable y bueno, solo estamos ahí sí usando en pacientes que tienen COVID. Los pacientes que potencialmente son infectados, con Listerine puede ser suficiente. Tenemos que utilizar los materiales, disponibilizar los materiales que vamos a utilizar expuestos, solo lo que vamos a usar. Tenemos que tener mucho más organización en nuestra consulta ahora, doctores, pero mucho más, para no exponer materiales que no vamos a usar. De manera general tenemos que tener todo guardados. Bueno, mucha gente me pregunta también ahora, ¿cómo hacemos con la ventilación? Ventanas abiertas, y esto estamos haciendo en la prueba. Y, doctores, aire acondicionado muy fuerte. Avisamos a los pacientes. Es una nueva relación. Decimos, mira, tiene que venir a la consulta ahora protegido con casacos. ¿Sabes por qué necesitamos de mucho aire acondicionado a la temperatura baja? Porque trabajar con face shield, con N95, con la bata, nosotros, el equipo, es muy calor, hace mucho calor, doctores. Y necesitamos de aire acondicionado muy fuerte. Bueno, cuando hacemos procedimientos con aerosoles, en el momento que usamos los aerosoles con canetas de alta rotación, aire acondicionado y si tienen ventanas abiertas. Es lo que estamos adaptando en ahora. Se manejan ambientes que son cerrados, que no tienen ventanas en la consulta, vamos a tener que planear tener exhaustores. Hay exhaustores de ambiente, del ambiente donde se maneja. Los aire acondicionados funcionan, pero tienen que se limpiar los filtros diariamente, limpiando los filtros. Hay exhaustores, pero esos exhaustores tenemos un cierto recelo por el tema del exceso de sonido. Cuanto más cerrada la consulta, idealmente tenemos que tener más de una consulta, porque que son cerradas, el tiempo de decantación de las gotas es muy raro, es difícil, muy difícil. Y por eso que es muy difícil yo hablar el tiempo en la consulta. Son 40 minutos, 2 horas, va a depender del ambiente. Si tiene ventana, abre la ventana, puede ser más rápido, 40 minutos. Si no tiene ventana, idealmente vamos a planear los procedimientos con los suelos en el final del día, en el final de una mañana, el final de una tarde, para que se tenga como estas 1 hora, 1 hora y 30, 2 horas de decantación de estas gotillas. Pero siempre con filtros de aire, boom, 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 trabajando para bajar este tiempo de decantación de las gotillas. Y ahí después limpiamos todo, ¿ok? Bueno, esto sería un resumen. ¿De qué estamos en el gabinete clínico? ¿Ok? Usamos el cubre zapatos. Cuidados especiales cuando tenemos procedimientos con emisión de gotas. Tenemos que tener cuidado con el equipo que trabaja con nosotros. En especial, en el momento que removemos los EPIs, yo voy a presentar a ustedes cómo tenemos que entrenar nuestro equipo. Podemos exponer los materiales de uso obligatorio, o sea, no vamos a exponer todo. Entre las consultas de cuidado,
pensamos que tal vez filtros de aire puede ser un futuro interesante. Hay hoy filtros de aire que son interesantes para bajar el tiempo entre las consultas y siempre consultas eficientes, o sea, el máximo de procedimientos en una sola consulta. Bueno, así nos encontramos con nuestros pacientes. Estamos utilizando batas impermeables con gramatura 40 en los momentos que tenemos procedimientos con producción de aerosoles. En procedimientos que no producimos aerosoles, por ejemplo, acá es una cirugía. Ese es un ejemplo de una cirugía. En una cirugía estamos utilizando la bata en algodón, la bata en tejido. ¿Por qué? La bata en tejido puede ser limpiada y esterilizada en autoclaves en nuestra propia consulta. La bata impermeable, esta tiene que ser descartada, disponible. Entre un paciente y otro no podemos reutilizarla. Hay posibilidad de tenemos face suit para trabajar con, mira, las lupas. Son face suits que son más redondeados, que son más expuestos así. Y como decía, estamos trabajando con N95 y esto acá. Doctores, yo estoy preparando a los pacientes antes de la consulta, pero a mí no me gustan estas imágenes o hacer este tipo de selfie y colocar en las medias sociales. Yo pienso que esto asusta un poco a los pacientes, pero aviso a ellos antes de mirar en la consulta por WhatsApp. Y digo, mira, ahora en la consulta tenemos este tipo de cuidado y así va. Otra cosa que cambiamos en nuestras, pero ahora de procedimientos clínicos. Por ejemplo, cuando vamos a hacer pacientes con arcos totales, estamos intentando minimizar la cantidad de aerosoles en estos procedimientos quirúrgicos. Entonces, por ejemplo, antes de la consulta, cuando vamos a hacer implantes en arcos totales, intentamos sacar una cierta cantidad de dientes antes, y cuando los pacientes llegan a la consulta, sacamos los otros dientes. Y cuando vamos, por ejemplo, a hacer la parte de la osteotomía, estamos evitando hacer la osteotomía con las piezas de manos, porque generan muchos aerosoles. Estamos haciendo nuestra osteotomía solamente con las pinzas. Mira, esto fue solo con pinza y con limas de oso. Y vamos haciendo cada vez más procedimientos que son procedimientos que no usan, que no generen aerosoles. La jeringa triples, doctores, estamos usando solo cuando necesita. Y estas son cosas que estamos adaptando aún. Mira, no estamos evitando generar aerosoles en nuestra consulta. Un cuidado que nos dices respecto a la relación con los pacientes, pero estamos cuidando, es en el momento cuando estamos quitando el equipo de protección. Porque meter los equipos de protección no es un riesgo. El riesgo es cuando quitamos los equipos de protección. Primero, quitamos los guantes. Después, los face shields y los protectores oculares. Después, la bata. Después, sacamos la protección de la cabeza y higienizamos las manos. Idealmente, entre cada uno de estos pasos, se pone un día a hacer una emergencia con pacientes que tengan el COVID, tiene que hacer en cada uno de los pasos, entre los pasos, alcohol gel. Y esto, la remoción del equipo, tenemos que entrenar nuestra gente que trabaja con nosotros. Entonces, es muy importante el entrenamiento de la gente. El equipo que trabaja con nosotros, doctores, no puede meter las manos en la cara. La chica que se queda en la recepción tiene que hacer etiqueta respiratoria. No puede manipular cosas con la cara. O sea,
nosotros somos un ejemplo a nuestros pacientes. Entonces, entrenamiento de equipo es algo muy importante. Esto es un pequeño vídeo que nosotros vamos a disponibilizar, ¿ok? Para todos los clientes de Neodent Straumann. En este momento se encuentra en portugués, pero son vídeos que estamos haciendo como que descriptivos para los pacientes antes de una consulta. A donde estamos explicando para que los pacientes antes de la consulta reciban un video e entiendan cómo va a ser la nueva normal en la clínica odontológica. Que cuando llegar en la clínica van a tener mascarillas disponibles, van a tener, mira, la protección, la desinfección de los pisos, de los calzados, que va a haber una persona midiendo la temperatura, que muchas veces tenemos que quitar la barba, que las mujeres tienen que lavar los rostros, que las personas van a preguntar muchos a ellos en la clínica. Entonces, estos son vídeos preparatorios para la gente antes de una consulta. Esto va a ser disponible en castellano, en español, para todos los clientes de Straumann Group, para este entrenamiento de nuestros pacientes. Bueno, doctores, yo intenté en resumir, hacer un resumen de los principales tópicos, pero es muy importante porque en una hora no puedo presentar todo, que ustedes bajen estos manuales y adapten la realidad de la clínica de ustedes en base de todo lo que aprendemos en el pasado. No necesitan se quedar preocupados. Es posible regresar a atender, a mirar a tus pacientes, porque ustedes ya están acostumbrados en manejar, en laborar en ambientes de riesgos biológicos hace muchos años. Lo que necesitan ahora, doctores, es solamente recordar estas cosas que ya hacen a mucho tiempo. Bueno, si puedo hacer una conclusión de todo lo que hablamos hasta ahora, yo diría que el nuevo coronavirus sí es un virus de alta virulencia y tiene una gran capacidad de diseminación. Pero nosotros ya conocemos los grupos de riesgos. Son pacientes con problemas cardiovasculares, pacientes con diabetes, con doenças renales crónicas o con más de 65 años de edad. Entonces, más o menos pasa así. Pacientes con doença cardiovascular, renales crónicas y diabéticos, o pacientes con 65 años o más, tienen más riesgos. Esos son el gran grupo de riesgos. Personas entre 45 años y 65 años son grupos de riesgo, pero tienen menos riesgos de morbidad. Tienen más riesgos de necesitar de respiradores, sí, cardiovasculares, con problemas renales, doenças crónicas, diabetes. Entonces, la mezcla de estos grupos que es muy importante. Pacientes con menos de 45 años tienen menos riesgos de necesidades de respiradores. Entonces, más o menos así. Si tienen diabetes, doenças renales crónicas o cardiovasculares, tienen que tomar cuidados independientes de la edad. Si son cardiovasculares, renales o diabéticos, entre 45 y 65, tienen un poco más de riesgo, en especial de llegar a necesitar respiradores. Si tienen arriba de los 65, con estas enfermedades relacionadas, los riesgos son muy altos. Por eso que se mucho habla hoy del aislamiento selectivo de estos grupos de personas. El principal, que se sabe hasta ahora, hoy, el principal contagio son por aerosoles. Distanciamiento social, evitar colocar las manos en los rostros, etiquetas respiratorias, higiene de las manos, nos ayuda
a evitar con la transmisión. Áreas de grande circulación de personas necesitan de cuidados extras, ¿ok? Bueno, de manera general, así cuidamos de este virus. Si fuera a pensar en un regreso para nuestros atendimientos clínicos, yo diría que el primer paso que tenemos que entender ahora, tenemos que entrenar nuestros equipos. Doctores, si van a volver en la consulta, tienen que entrenar los equipos. Muy importante el entrenamiento de equipos. Tienen que se quedar preparados para el regreso. Entonces, ustedes tienen que se quedar fuertes suficiente para entrenar tu equipo para regresar con fuerza. Doctores, la telemedicina es muy importante. En este momento de crisis, ustedes tienen que hablar con los pacientes, ustedes. Yo imagino que en este momento tienen que hacer una consulta de guía. O sea, tienen que pegar un listado de pacientes. Los pacientes que ya se encontraban antes de la pandemia en tratamiento, por ejemplo. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más posibilidades de regresar ahora? Bueno, estos pacientes tienen posibilidad de esto. Entre los pacientes que tienen necesidades de regreso, porque si no siguen en el tratamiento, pueden empeorar. Los pacientes que tienen, por ejemplo, muchos provisionales, pueden empeorar la situación clínica de ellos. Son pacientes que tienen gran potencial de regreso, pero son grupos de riesgo. Son arriba de 65. Tienen diabetes, tienen doenças crónicas renales, tienen doenças cardiovasculares crónicas. Bueno, ahí si son riesgo, aguardamos un poco para entendernos un poco mejor la dinámica para después llamarlos. O sea, tenemos que crear un listado de los pacientes que tienen más posibilidades de regreso. Estos pacientes nosotros tenemos que llamarlos. Tenemos que agendar video calls. Tenemos que hacer medios sociales. Llamando a nuestros pacientes, explicando a ellos que nuestra consulta sí puede reabrir, porque hoy ya conocemos la dinámica de esta enfermedad. Y nosotros odontólogos ya trabajamos en ambientes de riesgo biológico hace muchos años. Entonces podemos regresar. Y ahí tengo un otro tip en el momento del regreso. Aún todo es muy nuevo, doctores. Entonces tenemos que hacer como pilotos. ¿O qué sería un piloto? En las primeras consultas, ustedes tienen que entender la dinámica de las consultas. ¿Cuánto se está inversionando? ¿Cuánto vamos a hacer de inversión? ¿Cuánto van a ser los costos de la consulta? O sea, en el momento que ustedes volveren a la consulta, tengan los primeros pacientes o la primera semana como un piloto. Para después, en poco, hacer un análisis de todo lo que fue hecho. Porque yo estoy cierto que las primeras consultas no van a ser perfectas. Van a mirar cosas que no, mira, yo necesito mejorar acá. Mira, yo tenía, por ejemplo, no sé, yo tengo estos mini equipos eléctricos expuestos. Y no podría tenerlos porque generó aerosoles este día. Bueno, voy a tener que ahora higienizarlo y después tengo que encontrar un espacio para esto. O sea, las primeras consultas, las primeras semanas de consulta, especialmente las consultas que están haciendo ahora ustedes, que dicen respecto a la consulta de emergencia, de urgencia, hagan un análisis, escriban, entiendan, pidan para el equipo, hagan los análisis también, para que entiendan la dinámica, para después de 1 o 2 semanas ya tener la dinámica cada vez más precisa. Para ahí el nuevo normal se cambiar para una rutina para todos ustedes, ¿ok? Bueno, nosotros en IRAPEL, en donde trabajo yo, y estamos volviendo, yo espero que ustedes puedan volver con la misma seguridad que nosotros ya estamos volviendo. Es por eso que decidimos a crear esta campaña de Conta Conmigo
para que todos puedan efectivamente volver con seguridad biológica, con seguridad psicológica y también con seguridad de negocio. Y puedan volver sabiendo que, bueno, los costos de la consulta van a ser más grandes, que tenemos que cuidar con estos pacientes, que son los pacientes de los grupos de riesgo, y tenemos un flujo normal. Bueno, con esto yo ahora paso las palabras para Isaac, para que nosotros podamos hacer la parte de preguntas y respuestas, ¿ok? Sí, Doc. Espero que tengan gustado. Vamos a tener más una oportunidades juntos. En miércoles, ahora, día 27, vamos a tener como una mesa redonda para sacar dudas solamente, a donde no solo yo, pero otros especialistas, otros odontólogos también van a estar presentes. Y si quieren miércoles ingresar en este nuevo webinar, pueden hacer también, copiar hacer el QR code, una foto, sacar una foto de la computadora para hacer la inscripción en tu telemóvil, una inscripción para este nuevo webinar que vamos a pasar cerca de este tema. Pero ahora tenemos preguntas y respuestas. Sí, Doc. Muchas gracias, Doc. Muchas felicidades por la presentación. Por el tiempo, la verdad es que solamente tendremos tiempo para responder 3 preguntas que consideramos no han sido respondidas durante la presentación. Y bueno, recordarles que el próximo miércoles tendremos el Meet the Expert con usted, con el doctor Luis Parás, para poder dedicarnos 100% a responder dudas, ¿ok? Entonces, empezamos con la primera, que es el doctor Alejandro Ortiz. Comenta, se ha estudiado el uso de agua electrolizada, estericide, para irrigar con la pieza de mano y asimismo como colutorio previo a la atención odontológica. Todo ello, en teoría, es para que cuando se produzcan los aerosoles, eliminar más la carga viral y bacteriana. ¿Tiene alguna experiencia con el uso de agua electrolizada? Bueno, doctores, este es un momento que tenemos que tomar muchos cuidados porque aún no se sabe mucho acerca de las soluciones. Ya estudié cosas de ozonio, de agua ozonizada, o este tipo de principio que me decía. Te digo que el único agente químico que es efectivamente eficaz contra el virus que podemos usar en la boca sería el peróxido de hidrogenio. Los otros son agentes que no son malos, pero no sabemos si son eficientes contra el coronavirus. Lo que estoy intentando decir es así. No es conclusivo nada distinto del peróxido de hidrogenio. Tampoco el peróxido de hidrogenio en aerosol sabemos si es posible, porque el peróxido de hidrogenio, por ejemplo, conocemos en enjuague, tiene que ser hecho diariamente. Es muy volátil. Se pierde mucho las propiedades. O sea, todos los días tenemos que producirlo. Hay gente que está haciendo el peróxido de hidrogenio manteniendo esto en vasos que son, en recipientes que no tienen tanta luz para intentar mantener las propiedades, pero idealmente tiene que hacer todos los días la mezcla de 3 para 1. Así que no tenemos experiencia con esta duda, con este material, y tampoco hay comprobaciones, ¿ok? Con el coronavirus. Pero con otras cosas es siempre muy positivo. Entonces, yo digo, si ya tiene, usa. Pero si no tiene, no sé si este es el momento para una inversión en cosas que no tenemos certeza, ¿ok? Entonces, eso es un tipo de cosas que no tienen certeza. Así como en el ozonio, la agua ozonizada. Ok, perfecto, doctor. Nos pregunta la doctora Alicia Silva Domínguez, ante la falta de insumos de protección que estamos padeciendo, ¿es posible realizar la esterilización de batas quirúrgicas desechables en autoclave si hay una verdadera esterilización? Mira, hoy no hay comprobación científica. El gran problema de las batas impermeables es la gramatura.
toda vez que se mete esto, hay protocolos de esterilización, pero la capacidad de protección se cambia. Entonces, es por eso que estamos usando en Hidrogel las batas en algodón para las cirugías, o sea, en procedimientos que no hay formación de aerosoles, y solo usamos las batas descartables, impermeables, en procedimientos que hay generación de aerosoles. Así intentamos bajar un poco los costes, porque las de algodón, para los actos cirúrgicos o los actos odontológicos que no necesitan de aerosoles, nos protegen y protegen al paciente, pero entre una consulta y otra tenemos que cambiar. Mismo los algodones, siempre nuevo. Pero esterilización de este material impermeable no es efectivo, doctor. Desafortunadamente, no hay comprobación también si después va a seguirnos protegiendo, ¿sabes? No hay comprobación. Entonces, realmente tenemos que cambiar esto. Y para bajar los costos, estamos mezclando el uso de esto solamente en casos de necesidad. No usamos en todos los procedimientos. Ok, perfecto, doctor. Y nos preguntan que cuáles son los procedimientos que implican más o que generan más aerosoles. Bueno, son en especial cuando manejan la alta rotación, cuando se hace limpieza periodontal, bueno, en la cirugía, cuando se hace osteotomía, cuando se hace uso de piezocirugías, ahí se generan muchos aerosoles. Con los implantes dentarios, cuando tenemos los motores cirúrgicos, podemos bajar un poco la cantidad de agua, y hoy existen afastadores labiales que son adaptados, que tienen gran poder de exhaustión. Entonces se minimiza los aerosoles, pero minimiza no significa que acaban los aerosoles. Entonces, por eso que al final alta rotación y limpieza con la periodontales son los principales procedimientos que tenemos que cuidar. Perfecto. Y bueno, doctor, pues nos mandan muchas felicitaciones en general por la presentación. Todos los doctores están muy contentos, muy didáctica, nos comentan también la presentación. Nos sintonizaron desde todas las partes de LATAM, Perú, Chile, México. La verdad es que estamos muy contentos por haberlos tenido acá con nosotros. Agradecemos infinitamente al doctor Sergio. Como nos comentó el doctor, para todos los doctores que nos están sintonizando, tenemos disponibles para descarga en PDF los manuales de bioseguridad, y tenemos también los pósters que el doctor también puso como parte de su presentación para su consultorio, también en versión PDF, por si ustedes gustaría de tenerlos. Les recomendamos seguir a las páginas de Neodent y de Straumann de sus respectivos países. Lo van a encontrar como Straumann con la inicial de su país. Ejemplo, acá en México está como Straumann MX o Neodent MX. Y ahí encontrarán todos los links de descarga de estos materiales de la campaña Cuenta Conmigo. Entonces, recordemos que es una campaña de Straumann que está dirigida para que juntos podamos regresar a la consulta, que tengamos todas las medidas de seguridad y que juntos pues logremos reactivar nuestros consultorios dentales con toda la seguridad. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Doctores, les recordamos que tenemos esta próxima charla el miércoles, la cual será dedicada a responder todas y cada una de sus preguntas. Una disculpa por no responderlas todas hoy, pero pues bueno, el tiempo se nos viene un poquito encima. Sin embargo, es la oportunidad perfecta. Es un tema muy amplio, el cual lo podremos tocar a detalle el próximo miércoles, dependiendo de su país. Es el horario que está en la diapositiva del doctor Sergio. Entonces, esperamos contar con su presencia, doctores. Muchísimas gracias. Y doctor Sergio, le envío un abrazo hasta Curitiba. Gracias. Y nos vemos el próximo miércoles por acá. Bueno, un abrazo a todos de corazón. Son momentos difíciles, pero acreditamos mucho en el regreso. Estamos nosotros todo el equipo, desde Straumann y Neodent, todos muy dedicados. Estamos dedicados en entregar
cosas profesionales muy serias y éticas para ustedes. No es ni un poco, no queremos de ningún tipo de oportunismo en este momento, porque soy odontólogo y estamos llevando todo eso muy en serio. Entonces, la gente que ya me conoce sabe que hago muchas bromas en la presentación, pero en este momento, en una presentación de bioseguridad, no hay espacio para esto, porque efectivamente queremos que la gente vuelva con fuerza, y estoy cierto que todos acá que se quedaron, que se encuentran nosotros, tienen este poder, esta fuerza, ¿ok? Gracias, Isaac, por todo, y un fuerte abrazo desde Brasil. Chao. Gracias, doctor. Gracias a todos.